señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Hay dos, creo yo, que se ha dividido esta discusión en dos grandes temas. Uno es el propio nombramiento con la ratificación del Senado del Procurador y otro muy diferente, discusiones que han quedado pendientes en el legislativo desde hace mucho tiempo. Incluso fuimos parte, varios de los que estamos aquí, de las discusiones que se dieron en el 94 para dar un paso hacia la autonomía del Ministerio Público. Aquí está don René Arce y está el señor presidente de la Cámara, Carlos Navarrete, Ricardo García Cervantes, Humberto Andrade, Albán, varios de los que estuvimos en esa legislatura. Es lo que se pudo hacer en aquel tiempo y, por supuesto, gracias a la participación y empuje de Acción Nacional. No fue gratuito y es hasta donde se pudo avanzar. Ciertamente, y aquí reconozco algunas de las cosas que se han dicho, de que ha quedado indefinido prácticamente en la Constitución y se hace confusión con el tema al establecerse en la ley orgánica, que es en el ámbito del Ejecutivo la Procuraduría, cuando no es parte de la Administración Central Federal. Y por eso las confusiones, pero creo que tenemos muy claro todo lo que debemos hacer o lo que podemos hacer desde el Congreso. Pero yo quisiera aquí primero hacer referencia a algunas de las cosas que se han asentado, algunas de ellas con mucha vehemencia, a las que nos tiene acostumbrado algunos de nuestros senadores, principalmente Pablo Gómez, pero que no son exactas o parcialmente no son ciertas. Aquí se ha venido a decir, por un lado, que no se ha atendido a las ONGs, y por supuesto que muchos senadores han estado directa y personalmente con las organizaciones no gubernamentales en este asunto que a todos nos duele y que debemos tener respeto por las víctimas y por los familiares, que a mí me han llegado una serie de escritos de organizaciones no gubernamentales, algunas serias, algunas no las considero así, en una serie de cuestiones que tenemos un altero así. Por lo tanto, sí se han atendido a las ONGs y hemos visto el punto de vista. Nos dice el senador Gómez que leamos la recomendación de la ONU. Yo sí la leí, me la dio su asistente, por cierto, ayer. Y usa usted parcialmente algunas de las cuestiones que los expertos señalan. Se refirió adecuadamente a que hay un párrafo muy claro en donde se establece que se mejoraron las cosas. Pero esto no dice ni aclara los años en los que se dan, ni lo que le atañe o no a quien fue procurador en esos años. El procurador fue en los años 96 a 98, procurador de Chihuahua, el señor Chávez Chávez. Y el párrafo que usted dice, lo leo textual, dice así: con carácter general, sin embargo, cabe apreciar señales inequívocas de mejoría. Las últimas investigaciones analizadas difieren enormemente de las correspondientes a los primeros años. Buena parte de las graves deficiencias en que se incurría con carácter sistemático en 1993 y en los años posteriores han sido ya subsanadas por las autoridades locales. Las autoridades locales disponen ahora de dotaciones materiales, personales, técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, junto con los datos, que no es porque nos los haya dado el señor Chávez, ni porque lo diga yo, sino porque están certificados por la Procuraduría del Estado de Chihuahua y por la Procuraduría General de la República, los resultados en la gestión de Chávez fueron verdaderamente extraordinarios para el promedio de la eficacia que tienen las procuradurías en el país. Si hubo 96, como él lo dijo, asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, más del 73% están resueltos con sentencia condenatoria. Y esto lo podemos checar en los datos tanto de la Fiscalía Especial para los Delitos de Mujeres como en la propia Procuraduría del Estado de Chihuahua. Por eso creo yo que no se vale, sin distinguir exactamente los años, el atacar a un sujeto como el que hoy se pretende aprobar de esa manera. Yo creo que hay que tener todos los datos. Un sujeto, señor procurador, para ratificarlo era una persona como todos. Otra inconsistencia, y la verdad, faltó a la verdad, es la cita de que en el 1917 se hizo independiente el Ministerio Público, o así lo quería el constituyente del 17. No es exacto y no es cierto. Es justamente ahí donde se cambia del Poder Judicial, donde antes pertenecía el procurador, que ya lo mencionaba Alejandro Zapata, a el sistema que pertenecía al Poder Ejecutivo, el procurador.
Y esto benefició al presidencialismo en México, porque no solo lo nombraba y lo removía libremente, sino que además de ser Ministerio Público era el representante del Ejecutivo y de la Nación. Este paso que se dio en el 94 intenta ir hacia adelante al ser ratificado por el Senado y al quitarle esa parte de representación del Ejecutivo o en el aspecto jurídico, y por eso se hizo la Consejería Jurídica. En este sentido... Permítame un segundo, senador González Alcocer. Senador Pablo Gómez, ¿con qué objeto? Es que deseo hacerle una pregunta, si así lo La número autoriza 43. usted y así lo autoriza el señor senador González Alcocer, y si es posible. Con mucho gusto. ¿Será posible? Yo lo autorizo, solo falta que lo autorice el senador. Yo lo autorizo siempre y cuando sea una, señor presidente. Una, adelante, señor senador Gómez. Fuera de la discusión que tenemos aquí, en relación con este punto, solamente quisiera que nos aclarara, porque del informe que yo le hice llegar de la Comisión de Expertos Internacionales de la ONU sobre en misión en Ciudad Juárez, se analizan casos de 93, 94 y 98. Y a partir de entonces, ¿está usted claro, no sé si tiene usted palestra ahí en la página 6, que la misión investigó de manera especial casos bajo la gestión del señor Chávez y que sus conclusiones sobre los casos del 98 no difieren de las conclusiones del examen de los casos anteriores al 98, cuando no estaba como procurador el señor Chávez? Entonces, este informe abarca el año 98, por lo tanto abarca al señor Chávez, y todas las conclusiones lo abarcan a él. El comentario de que las cosas mejoraron es cuando ya no estaba Barrio y ya no estaba Chávez, desafortunadamente. Hubiéramos querido que mejoraran un poco después. Claro que tampoco mejoraron mucho, pero no corresponde al periodo de gestión de ese, como usted lo llama, sujeto que quiere ser ahora Procurador General de la República. Por favor, señor El senador. sujeto a ratificación, eso es lo que es el sujeto a ratificación. Claro, yo me referí a lo que está en la página 11, porque usted hizo referencia a este párrafo en especial. Por supuesto la leí toda y sé cuáles son las investigaciones, las causas penales y la recomendación en la que se basan los expertos, que es la 44 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue en su debido momento contestada y ya no más expulgada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, hubo argumentos suficientes por parte del gobernador y del procurador en ese entonces para combatir o no aceptar parte de esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no deja además de un lado los otros datos duros a los que nos hemos referido, que están certificados en la cuestión de que en el país el promedio de impunidad es del 95%, y que en este caso se da un grado de efectividad del 73%, es muy diferente y habla por sí mismo. Yo creo que con eso contesto su pregunta, señor senador. Otras aseveraciones aquí que no podemos, creo yo, dejar pasar, se refieren ya un tanto a la otra parte, un poco a lo que se ha establecido aquí de si va a recibir o no instrucciones. Y dijo el señor senador Pablo Gómez de que se había establecido en la reunión con las comisiones de justicia, que había dicho que iba a acatar, al contrario. Él, el procurador nombrado, aseveró que él no consideraba capaz al presidente de la República de pedirle o hacerle una instrucción ilegal, pero eso no quiere decir que vaya a acatar las órdenes del presidente. Y esto, creo, de aquí me voy porque tengo poco tiempo, al tema de fondo. Yo creo que aquí se ha referido concretamente el senador Murillo, el senador René Arce, el senador Arturo Escobar y otros, a lo que debemos resolver nosotros, que es el fondo de adeveras, de darle autonomía finalmente plena al Ministerio Público, decidiendo desde su nombramiento que no pertenezca a los tres poderes establecidos en el país, como lo han hecho otros países, cito solo a Chile y a Perú, que así lo hacen,
para darle totalmente independencia. Estamos para entrarle a ese tema y por supuesto lo compramos. Si hay esa disposición, vamos a darle la autonomía plena, que no lo designe ni lo nombre el presidente y que tampoco tengamos que ratificarlo nosotros aquí. Hay, por supuesto, la voluntad de hacerla y, por supuesto, también la plena conciencia de lo que es Acción Nacional y lo que ha hecho en la vida pública del país. Muchas gracias.